Vamos a ver ahora el cálculo de la resultante R, pero en forma analítica. Analítica sería lo contrario a gráfica, o sea que no vamos a utilizar un dibujo para obtener la resultante, sino que vamos a utilizar una ecuación, una fórmula. Supongamos que tenemos, para el ejemplo lo hacemos con dos fuerzas, pero pueden ser 3, 4 o todas las que aparezcan. Hemos puesto una en cada cuadrante, de tal forma de que las proyecciones sean distintas. En algunos de los videos que ya se han subido, que no son nuestros sino prestados de YouTube, aparece el tema de las proyecciones, está explicado ahí. De cualquier manera lo volvemos a explicar ahora. Para sumar estas dos fuerzas tenemos que tener claro que por ser vectores, módulo y ángulo, no se pueden sumar directamente los módulos. O sea, no puedo decir tantos kilos más tantos kilos porque son distintas direcciones, que eso no merece ya ni siquiera explicación. Entonces, lo que hacemos es proyectar en horizontal. Acá aparece la proyección. Fíjese que la proyección no es girar el vector, sino sería como pensar que el vector es un resorte. Yo le pongo acá una pared y lo empiezo a aplastar para abajo. Aplastarlo significa proyectarlo sobre el eje X y me queda este largo. Si yo lo girara, esto vendría a parar por acá. O sea, no es lo mismo. Queda claramente definido un triángulo en donde tengo la componente horizontal sobre el eje X y la componente vertical sobre el eje Y. Esta es la proyección vertical. Esta es F1Y y la de abajo es F1X. Se formó entonces un triángulo, lo dibujamos para acá, para esta fuerza, donde tenemos F1X y F1Y, F1 por acá, y ahí está formado el triángulo rectángulo. ¿Sí? Como las proyecciones están sobre los ejes, claramente ahí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, acá está el ángulo alfa 1, y podemos ver que si escribimos la definición de seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, podemos despejar F1Y, que es el cateto opuesto, y nos quedará como F1 por seno de alfa. Seno de alfa 1. Y si queremos, para la proyección horizontal, escribimos lo que es el coseno de alfa 1, que es el cateto adyacente sobre F1. Entonces, F1X es F1 por coseno de alfa 1. Esto va a ser absolutamente siempre así que nos manejemos con el ángulo que forma la fuerza con el eje X. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con la fuerza 2. Es muy probable que la fuerza 2, el ángulo venga dado desde acá. Por ejemplo, diga para este 120 grados. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros para no tener complicaciones con los signos es trabajar con el ángulo agudo, que será 180 menos 120. Entonces nos quedarán 60 grados para trabajar con un triángulo en donde le hacemos el mismo planteo que hicimos por acá para calcular las dos componentes o proyecciones de la fuerza. ¿Sí? Fíjense que acá quedó formado el paralelogramo que vimos en el video anterior. Si yo tuviera, en lugar de F1, tuviera F1X y F1Y, el paralelogramo se transforma en un rectángulo. O sea, la paralela a esta viene por acá arriba y la paralela a esta viene por acá, se forma un rectángulo. Eso es el método del paralelogramo, trazar las paralelas. La resultante es la diagonal que sale del origen de las fuerzas al vértice opuesto. Bueno, acá se ha hecho al revés. Se conoce la diagonal y lo que se buscaron son las dos proyecciones perpendiculares de las fuerzas, la F1X y la F1Y, que siguen los ejes. Aclarado esto entonces, podemos ya pensar que lo mismo que hicimos acá, lo vamos a hacer con la F2. La F2 tendrá una F2X y una F2Y que andará por acá. Acá también se forma el paralelogramo, que en particular este paralelogramo es un rectángulo, ¿no? Entonces, si queremos sumar, presten atención lo que dije recién, que si yo tuviera F1X
y F1i, como dato, puedo calcular F, que es la resultante, la suma de las dos. Por el método del paralelogramo, recuerden que si yo tengo esta fuerza y tengo esta fuerza, su suma es esta que está acá. Exactamente eso vamos a hacer. Para el que le parezca mágico eso, bueno, piénselo de esta forma.Esta F1i que veo por acá, también la puedo ver acá. Entonces, por el método del polígono vectorial, que es más intuitivo, yo tengo F1x, F1y, la resultante va origen de la primera, extremo de la última. Así que está claro que, o debiera estarlo, que si nosotros conseguimos sumar en horizontal y obtener una resultante de esa suma, que le podemos llamar Rx. Esta Rx podría ser la suma de esto más esto. Mejor dicho, de esto menos esto, porque esta le quita, ¿no? Le tira para el otro lado. Y si sumamos F1i más F2i, tendríamos una Ri. Si tenemos estas dos, evidentemente tenemos el resultado también, que estaría por acá. Eso es lo que vamos a hacer. Esto que hemos hecho gráficamente acá es lo que vamos a hacer analíticamente. Vamos a sumar en X y obtener una Rx, que puede quedar mirando a derecha o puede quedar mirando a izquierda. Vamos a sumar en Y y vamos a obtener una Ri, que puede quedar hacia arriba o puede quedar hacia abajo. Una vez que tengamos Rx y Ri, que son las componentes de R, podemos armar R. Su módulo y su ángulo. R está compuesta por R sin rayita, que es el módulo, y el ángulo, alfa R, el ángulo de la resultante. Eso es lo que hacemos ahora. Entonces, escribimos Rx es la, y este es el símbolo de suma, sumatoria de las f sub i x. Desde i igual a 1, recuerden que la i habíamos dicho que era el lugar que quedaba para poner quién era la fuerza, la F1, la F2, la F3. Bueno, acá será desde i igual a 1, la sumatoria va a ir desde que i valga 1 hasta que valga 2. En una palabra, F1x más F1i, F2x, perdón. Pero la F2x, fíjense, está mirando para el otro lado. Y estos, por ser ejes coordenados, evidentemente acá está el más, y los otros son menos para la izquierda y menos para abajo. Así que la fuerza 2, que va en sentido contrario, la vamos a restar. Por más que diga sumatoria, es sumatoria algebraica, sumatoria con su signo. Así que la Rx va a ser la F1x, si recordamos lo que teníamos escrito por acá, es F1 por el coseno de alfa 1. Y la F2 es exactamente igual la F2 por el coseno de alfa 2. En la dirección X, para el cálculo Rx, todas las cuentas, si yo respeto que estoy trabajando con los ángulos que forman con el eje X, ángulos agudos, supónganse, si me aparece otra fuerza más por acá abajo, este será el ángulo. Si me aparece una fuerza por acá, este será el ángulo. Entonces, si yo siempre trabajo con el ángulo agudo, o sea, menor a 90 grados, siempre, y por supuesto, ángulo referido al eje X, siempre el coseno va a acompañar a la Rx. Todas las proyecciones en X son con coseno. Y todas las proyecciones en Y, bueno, seguirá con la misma fórmula, ¿no? Sumatoria desde I igual a 1 hasta 2, porque son dos fuerzas, de las FI y. O sea, estas son las proyecciones en el eje Y. Y serán, como las dos proyecciones miran para arriba, las dos flechas quedan mirando para arriba, bueno, será F1i más F2i, las dos con signo positivo. Entonces, RI será F1 por seno, porque las proyecciones verticales van acompañadas de seno, más F2 por el seno de alfa 2. Si hubiera más fuerzas, las fórmulas se continuarían con F3, seno de alfa 3 y así sucesivamente, y el de arriba lo mismo. Obviamente, si tenemos una fuerza horizontal, solo aparecerá en la sumatoria de horizontales, porque es horizontal, es ella misma, no sería por el coseno de 0 que vale 1. O sea, le ponemos directamente la fuerza, y en vertical no va a aparecer. Pero si la fuerza es vertical, ya sea que mire hacia arriba o mire hacia abajo, aparecerá solamente
en la sumatoria en y no aparecerá en la sumatoria en x. Una vez que obtengo entonces Rx y Ri con estas dos fórmulas, puedo obtener analíticamente cuánto vale la tangente, la resultante. O sea, lo que yo he podido obtener es, aceptemos que por ejemplo Rx me quede positiva y Ri claramente es positiva porque se suman las dos. Entonces se me queda armada acá, me queda armado el paralelogramo y acá está la resultante. Esta resultante, si yo presto atención, es la hipotenusa en este triángulo, en donde esto es Rx y esto también es Ri. O sea que, por ser un triángulo rectángulo, le puedo aplicar Pitágoras. Entonces, R, que es la hipotenusa, es la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Y acá queda más que claro que cuando yo sumo dos fuerzas, en el mejor de los casos, si están a 90 grados, bueno, lo trabajaré así. Pero nunca jamás puedo sumar tantos kilos de esta más tantos kilos de esta, porque están en distintas direcciones. La única forma de sumar las fuerzas, como si fueran números, es si las fuerzas están todas en la misma dirección. O unas miran para allá, otras miran para acá, pero están todas en la misma recta de acción. Entonces sí, claramente se suman los módulos. Entonces ya tengo el valor del módulo de R. Módulo o intensidad. Pero además necesito el ángulo. Si sigo viendo el triángulo acá, veo que esta es la hipotenusa y estos son los catetos. Entonces, uso los catetos para calcular tangente de alfa R, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Una vez que tengo tangente del ángulo, uso la segunda función, o la inversa, hago arco tangente y obtengo alfa R como arco tangente de Ri sobre Rx. O puedo plantear de una esa cuenta, ¿no? Arco tangente de esto dividido esto. Cuidado, Ri y Rx lo debo colocar con su signo. Y debo tener cuidado también que puede ocurrir, bueno, aquí quedaría terminado el ejercicio, o el planteo del problema. Obtengo R y obtengo su resultante, en forma analítica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Rx me hubiera dado negativa? Si Rx me da negativa, la dibujaré a la izquierda y Ri la dibujaré hacia arriba porque está claro que estas dos están sumando. La resultante ahora queda en el segundo cuadrante, vale R. Por supuesto que si estamos hablando de que con los mismos números anteriores, ¿no? Si en vez de haberme dado de este lado, por ahí me hubiera dado de este lado, esta R sigue valiendo lo mismo, pero ahora el ángulo cambió. El ángulo del que estamos hablando, cuidado, es este, no este. Es este que está acá. Porque si yo llego a decir que el ángulo, yo lo puedo calcular acá, el ángulo, como esto dividido esto, no hay ningún problema. Y cuando contesto, si no hago ningún dibujo, nada, no, y contesto, por ejemplo, 40 grados, porque acá este ángulo es de 40 grados, si en la respuesta yo leo, profesor, leo 40 grados, yo no lo veo acá. Si a mí me decís 40 grados están acá. Entonces, cuidado, si el ángulo no está en el primer cuadrante, si la resultante no está en el primer cuadrante, los ángulos los tengo que medir así, como se miden, como corresponde medir los ángulos positivos. Ah, bueno, pero ¿y acá por qué usamos este y no usamos este otro? Bueno, porque nos convenía usar ese. Porque yo después los signos se los pongo mirando las flechas para donde quedan. Pero cuando tengo que dar una respuesta, tengo que decir, este que está en el segundo cuadrante forma un ángulo que tiene más de 90 grados. Entonces, cuando haga la cuenta, deberé tener presente que cuando haga tangente de alfa R, Ri sobre Rx, este me va a dar negativo. O sea, lo tengo que poner negativo acá adentro, no me va a dar. Y la tangente, el resultado, va a dar negativo, menor que 0. Va a dar negativo. Cuando le haga arco tangente, el ángulo va a dar negativo. Alfa R va a dar negativo también.
Pero no es este ángulo claramente, sino es este que anda por acá abajo. Este es el ángulo que me está dando negativo. Por eso siempre tengo que dibujarlo esto, aunque el problema no me lo diga. Entonces, al darme negativo, yo sé que el ángulo es este que está acá. Pero este que está acá, por opuesto por el vértice, es también este que está acá. Entonces la respuesta a este problema va a ser alfa R verdaderamente vale 180 grados, que es toda la vuelta hasta acá, menos el... bueno, alfa R, acá le voy a poner prima, digamos, ¿no? Menos el alfa R que yo encontré ahí. Entonces, alfa R' es este que está acá. Después no hace falta que le pongan tantos símbolos. Cuando ustedes vieron que el ángulo no está en el primer cuadrante, en realidad lo que deben hacer es esto, para olvidarse de las primas. Miren cómo se hace. Mira qué fácil que es. Como yo sé que el ángulo no está en el primer cuadrante, no puedo dar la respuesta que me da la calculadora. Entonces, le llamo alfa a la cuenta de raíz sobre Rx, pero yo sé que no es este resultado, sino que es este que está acá o este que está acá, como les guste. Ese es alfa, este o este. Este, ¿por qué es negativo? Porque está medido desde acá hacia arriba. Está medido negativo, por eso es negativo. Ahora, cuando yo lo obtenga, esta será mi respuesta. 180 menos. Y así lo debo hacer. Si me siguen apareciendo por acá abajo, tengo que hacer la cuenta que corresponda para obtener el alfa R. Pero la primer cuenta que hago no le llamo alfa R, para no confundir, digo, le llamo alfa, simplemente. Es un auxiliar, es un valor alfa auxiliar.